Vamos a cambiar completamente de tema. Hablábamos del téngase presente hace algunos segundos atrás y finalmente fue el mismo Tribunal Constitucional al que muchísimos fueron en procesión para presentar el del téngase presente para decir no, hasta aquí nomás. Portazo a la CPC. Tribunal Constitucional respalda ley contra delitos de cuello y corbata. Por amplia mayoría, los integrantes del Tribunal Constitucional indicaron que todos los aspectos analizados del proyecto son constitucionales, por lo que no habría razón para modificar el texto que despachó el Congreso. Y así se cierra, y pregunto yo, ¿se cierra esta historia? Primero fue la CPC, luego fueron parlamentarios de RN, Demócratas, Partido Socialista, la Democracia Cristiana, luego la SOFOFA y también ayer hablábamos con el Partido Comunista, con el diputado del Partido Comunista, que también fueron todos a hacer el téngase presente. ¡Téngase presente! Finalmente conocimos que el Tribunal Constitucional dice no, se acabó esta discusión, aquí no hay nada que tener presente. Obvió no hay todo eso, téngase presente, y dice la ley va tal como salió del Congreso. ¿Qué te parece aquello, Gonzalo Youssef? Bueno, yo creo que el Tribunal Constitucional está un poco ganándose su legitimidad, como también recordemos en otros momentos en que se le ha puesto contra la espada y la pared y ahí tomando su raíz judicial, toma esa distancia de los problemas. Yo creo que efectivamente cuando las cosas se vuelven contingentes como escapan al control de constitucionalidad. Cosa distinta es que yo también como profesor de Derecho Penal, y no quiero aburrir con tecnicismo, tengo muchos reparos respecto de la técnica legislativa porque respecto de los delitos funcionarios hay una complejidad intrínseca en describirlos perfectamente como exige el mandato sagrado de la tipicidad penal. En el derecho penal existe un mandamiento que dice que nadie puede ser juzgado si es que la conducta no ha sido descrita de manera perfecta antes. Eso es muy fácil cuando se trata de delitos de homicidio, de abusos sexuales o de violación, porque las conductas existen en el mundo real y uno dice, mire, hizo si yo acuso a alguien que mató a alguien, la pasta... Se puede tipificar claramente. Se puede tipificar más fácil. Los delitos funcionarios tienen una complejidad intrínseca porque basta que alguien tome distancia o haga que otra persona, no sé, firme los papeles o quienes toman las decisiones. Siempre hay una distancia entre el que ejecuta la conducta material y el que toma la idea y el que se beneficia en definitiva. Entonces, ahí hay un punto. Yo creo que eso va a ser, y estoy muy contento que sea así, una labor jurisprudencial, precisar hasta dónde las imputaciones del Ministerio Público pueden ser abiertas o ambiguas. No va a bastar, y eso digamos es parte del principio de tipicidad, de decir, mire, se produjo, no sé, un fraude de tal manera y responde tal persona de manera objetiva. De todas maneras va a haber una labor de investigación y va a haber una labor jurisprudencial para precisar estas normas. Yo creo que en las sociedades modernas este tipo de conflictos se resuelven así. Me gusta también que el Tribunal Constitucional empiece a ser reconocido como un organismo que parece que no era tan malo como creíamos el 2019, que estaba cerrado ya, le habían cerrado hasta la puerta. Ahora parece que ha cambiado un poco esa percepción y me alegra. Cecilia, ¿tu opinión respecto de esto que ha hecho el Tribunal Constitucional? ¿Va la línea correcta? ¿Está bien? Yo creo que sí. Yo creo que aquí había cierto resguardo de algunos sectores por crear esta duda de vicios de institucionalidad. Entonces yo creo que cuando se llega a ese tipo de requerimiento, también hay intereses cruzados que están defendiendo, o sea, absolutamente. Yo creo que esta ley se venía esperando harto rato dentro de lo que es la probidad, la transparencia, la contability, que hace mucho rato que se viene solicitando que esto exista no solo en las empresas públicas, sino también en las empresas privadas. Y quedó en evidencia, digamos, quienes acusaban estos vicios de inconstitucionalidad, que la verdad es que no tenían un sustento real. Yo creo que perdón. No, es que opinamos distinto. Yo lo sé. Pero perdón, yo lo sé. que termine nomás. No, yo lo sé que opinamos distinto, pero objetivamente yo creo que hace mucho tiempo se espera
que aquí la gente que comete estos delitos de cuello y corbata sean sancionados con la mayor rigurosidad. ¿Tú crees que tenía algún tipo de vicio inconstitucional en la ley? Sí, por lo mismo que yo explicaba, por una cuestión técnica. Yo creo que sin perjuicio, digamos, de que haya una decisión, eso no quita que haya habido un sustento jurídico, y eso es un poco la controversia. Yo estoy de acuerdo con la decisión, pero también estoy de acuerdo con la facultad que tienen los organismos y las personas que se sientan perjudicadas de recurrir al Tribunal Constitucional. En ese sentido, creo que la petición, por esta complejidad que tienen los delitos funcionarios, sí era, y sobre todo porque después cuando se presenten las causas, el argumento en contra de esto hubiera sido, bueno, pero si ustedes no se pusieron en su momento, ahora a lo menos van a decir, mire, nosotros reparamos que esto tenía ciertas dificultades. Yo no veo que sea algo reprochable que quien tenga alguna duda pero cuando se habla, requiera. perdona, pero cuando se habla de que aquí va a haber personas perseguidas, porque ese es el argumento, que iba a haber personas perseguidas prioritariamente por esto, es porque en realidad el vicio de inconstitucionalidad pasa a segundo plano y el interés es otro. No, porque lo que pasa es que cuando O se sea, trata de delitos derecho, funcionarios, sí, se tiene derecho. existe algo que se llama el sujeto activo. Hay una estructura teórica de los tipos penales, y dentro de eso está la estructura del sujeto activo, y en esta ley efectivamente se puntualiza a ciertas personas, y eso es el reclamo, y por eso tiene un sustento jurídico, y no quiero pronunciarme sobre el fondo porque seguramente el Tribunal Constitucional lo hizo de manera más competente, pero eso es el punto, digamos, ¿no? A ver, Lautaro, actúa como corresponde el Tribunal Constitucional al obviar los téngase presente que presentaron la CPC, la SOFOFA y también muchísimos parlamentarios, decir, ok, esto salió bien del Congreso y así tiene que ir. O ves algo de razón en lo que pueda estar planteando Gonzalo Youssef. A ver, yo quiero marcar un punto respecto al tema anterior muy breve, porque si vamos a normalizar que un dato que es reservado puede ser público, o cambiamos la ley, porque si eso no daña el proceso investigativo y el trabajo de la Fiscalía, y todo es público, yo no tengo ningún problema. Pero si es reservado, pero bueno, hay abogados que acceden porque tienen que conocer la causa, y ellos sí pueden, y no está permitido, entonces aquí hay un problema de cumplimiento rigurosamente con la ley que obliga a que eso se mantenga como reservado y se filtra. Entonces, y eso no, para mi gusto, no es mérito de un medio, digamos, o sea, es desmérito de la falta de rigor y de responsabilidad, de ética, de quien rompe el fair play y hace público algo que era reservado. Yo no tengo problema de que las cosas sean públicas, ojalá fuera todo público y no eran grandes. Primera cosa. Segunda, antes de entrar al tema, que es vinculante. No es todos los partidos vinculados a lo que es el financiamiento ilegal de la política. Yo voy a hablar por el Partido Comunista. Entonces, dejo esa precisión. No estoy haciéndole cargo a ningún otro partido, estoy reivindicando mi partido. Y por último, a mí me parece muy bien que el tribunal haya ratificado la ley tal como salió del Congreso, que todas son perfectibles, en fin, pero que en el fondo se trata que las personas, porque le llaman de cuello y corbata, digamos, a quienes tienen un hálito de funcionamiento, un estatus socioeconómico, etcétera, a nivel de las grandes empresas, también tienen que asumir frente a la justicia con condenas reales, incluso de falta de libertad, y no solo con clases de ética, porque era un chiste esa comparación entre que unos podían ir a hacer clases de ética respecto de otros que tenían que, con delitos aparentemente menores, porque no alteraban la soberanía de una institución del Estado como es el Parlamento, con intereses creados para que la conducta de los parlamentarios fuera tal o cual, como fue el tema de la ley de pesca, etcétera, no correspondía. O sea, yo creo que esto está avanzando en la perspectiva que la agenda que tiene que ver con la seguridad y con combatir los delitos también llegue y alcance a este tipo de delitos que le hizo tanto daño al país, al funcionamiento del Parlamento y a la política. Sí. Hay bastante consenso respecto de que lo que hizo el Tribunal Constitucional iba en la línea de lo que el país en general esperaba, exceptuando por supuesto la CPC. Perdona, pero que no es solo esto específicamente, sino que además esto va en el marco de una agenda antiabuso. Recordemos las colusiones que también está. Y recordemos que no es solo delito de cuello y corbata, sino también de impacto ambiental. Sí. O sea, también es algo un poquito más extenso y un poquito más completo a mi juicio. Y que salió adelante además después de muchísimo tiempo
y con acuerdo prácticamente transversal en el Congreso. Entonces, si el Congreso se logra poner de acuerdo después de un trabajo arduo, profundo, de años, uno dice, ¿por qué tiene que venir un grupo particular que se sienta afectado al tribunal, al TC? Bueno, más allá de eso, el ministro de Justicia, Luis Cordero, habló respecto de esta situación a través de las siguientes palabras. Mire. Ministro Cordero y declaración de la SOFOPA por delitos económicos. Ya no es una crítica, el sector privado tiene un mantra cada vez que el sistema institucional chileno aborda una reforma de estas características que tienen impacto en mercado, la respuesta es exactamente la misma, acusó el titular de Justicia ante los reparos de los gremios. Lo señalaba ayer, lo reforzamos también durante el programa, porque, claro, cada vez que se habla de, no sé, aumento de sueldo mínimo, no, la economía se va a frenar, va a tener un impacto negativo. Bueno, mejoremos estas condiciones, bajemos la cantidad de horas. No, que la economía se va a resentir, que va a haber menos empleo. Bueno, delito de cuello de corbata, no, que esto va a tener... O sea, realmente parece un mantra, Mauricio. Sí, varias cosas. Yo creo que el Tribunal Constitucional ha dado una señal sumamente importante en contraste a lo que ha sido otros casos previos, con otra integración en todo caso, en que se ha hecho respetar su propia institucionalidad. Es lo mínimo que tiene que hacer el Tribunal Constitucional. Y resulta que este control preventivo, el control que se hace por parte del Tribunal Constitucional respecto de ciertas normas, antes de que entren en vigencia, solamente se puede hacer a requerimiento de el Senado, la Cámara de Diputados, un cuarto de sus miembros, el presidente de la República. Esa es la institucionalidad vigente. Y no existe formalmente la legitimidad de otras entidades, de otras personas para hacer esta petición, que es en el fondo lo que se hizo a través de un subterfugio por parte de la CPC con este se tenga presente. Obviamente, frente al miedo que genera el caso del CERNAC, donde también la SOFOFA en ese caso hizo una presentación de un se tenga presente, ¿no? Un documento de esta naturaleza, cuando el Tribunal Constitucional estaba viendo, ¿no?, este proyecto. Bueno, le funcionó, ¿no? Y en ese caso, efectivamente, a partir de esto, se objetó la constitucionalidad de aquellas normas que le entregaban más facultad al Senado. Pero en este caso, yo creo que se ha impuesto el derecho y se le dijo a la CPC, ¿sabe qué? Usted no puede plantear esto porque usted no está legitimado, usted no es el Congreso, usted no es presidente de la República, ni un cuarto de los miembros del Congreso. Entonces, ¿sabe qué? Ya, le hicieron un favor, de hecho, ¿eh? Dijeron, fueron amables. Voy a dejar constancia de esto en el expediente, pero no me voy a pronunciar acerca de esto. En otros casos, ¿usted sabe lo que hace la Corte? Llega y dice, ¿sabe qué? No, esta cuestión es tan, digamos, no, improcedente que yo le dejo en la secretaría el documento, venga a buscarlo, digamos, porque yo no lo voy a siquiera ingresar. Bueno, ¿Puede fueron tener alguna amables. implicancia eso? ¿Puede tener alguna implicancia No, ninguna. que haya quedado en el expediente? Ninguna, queda simplemente el registro, pero lo importante es lo que dice el Tribunal Constitucional respecto a este tema. Ahora, respecto de cuáles son las objeciones, esa es la forma, pero hay que respetar las formas, pues. ¿No? Si eso es muy importante y el Tribunal Constitucional lo ha hecho valer y de buena manera. Respecto de las controversias. Bueno, obviamente todos podemos tener otros pensamientos, ¿no?, respecto a esta materia, lo que dice Gonzalo. Oye, la forma como está escrita la negociación incompatible en nuestro Código Penal ha dado pie a bibliotecas completas, digamos, en uno u otro sentido. Bueno, así funciona, ¿no? O sea, esto se va a ir generando controversia, se va a ir acotando, ¿no? El fallo de los tribunales, como entiende estas conductas, también forma parte, ¿no?, de lo que es la definición de una norma, su aplicación concreta. Así que ese va a ser un tema. Ahora, lo que puede ocurrir a continuación, a futuro, es que si estas normas se aplican en un caso concreto, alguna de las partes del caso sí pueden solicitar que esa norma se inaplique, ¿no?, al caso concreto. O sea, ¿sabe qué? En ese caso donde a mí me están tratando de aplicar una norma de esta nueva ley, no de delito de cuello y corbata, donde me están imputando a mí un delito, sabe que esa norma es inconstitucional y en el caso donde me están imputando a mí, usted no lo aplica. Espérate, a ver, para entender, Mauricio. Y eso lo puede hacer cualquiera. Para entender, para... eso es lo que quiero entender. Sí. En 5 años más, en 10 años más, tenemos un ejecutivo de una empresa que comete un delito medioambiental, ¿cierto? O de las características que hemos conocido en el pasado. ¿Puede decir, a mí no me juzguen por esto es inconstitucional? De hecho, hay un téngase presente que está en el expediente en el Tribunal Constitucional. Claro, es que eso es lo que querían hacer, pues esa era la pillería. Presentaron el se tenga presente ahora para tratar de obtener algún pronunciamiento que les sirviera para el futuro. Bueno, no lo obtuvieron, así que además fue muy grosero, era una tintería. Pero bueno, punto y aparte, el tema es el siguiente. Hay un control que es preventivo de la ley, o sea, es un control que se realiza por el Tribunal Constitucional antes que entre en vigencia la ley. Insisto, solamente se puede pedir por alguna de las dos cámaras del Congreso, por un cuarto de sus miembros, por el presidente de la República. Por otra parte, también el Tribunal Constitucional está obligado a hacer ese control preventivo en ciertas materias, como una, esto le va a sonar medio raro, pero
son leyes orgánicas constitucionales. ¿Qué significa eso? Son ciertas leyes que tienen que ver con la estructura fundamental del Estado, ¿no? Las que establecen facultades para los tribunales, para organismos públicos, etc. Ya, pero en este caso no había aquello. Ahora, como no se realizó ese control y se dijo, está ok, perfecto, ¿no? En este caso no hay un vicio, entonces la ley entra en vigencia. Pero hay un control que es a posteriori. Y ese control se puede realizar por cualquier persona que esté sometida a una gestión judicial, un juicio, ¿no? Donde la norma, alguna de estas normas, se pretenda aplicar a una persona. Esa persona puede ir al Tribunal Constitucional y decir, ¿sabe qué? Esa norma, en mi caso concreto, es inconstitucional, entonces no quiero que me la aplique a mí. Y ahí obviamente van a volver todos estos argumentos. Ahora, ojo, es algo bien interesante. Si una norma es declarada inconstitucional, inaplicable por inconstitucionalidad, en el caso concreto, particular, lo que puede hacer el Tribunal Constitucional con posterioridad es establecer que esa norma no va a ser aplicable a nadie, pero requiere que se haya declarado inaplicable en un caso concreto antes. Pero para llegar a esa declaración, que tiene efecto universal, se requiere del voto de 6 de sus 10 miembros. Todavía estamos lejos de aquello, pero la buena noticia es que esta ley va a empezar a entrar en vigencia y va a establecer nuevos parámetros de probidad en el ámbito privado, que es algo que ha faltado mucho en nuestro país, como se ha podido ver en los casos de corrupción y corrupción entre privados que han campeado en nuestro país durante las últimas décadas.